Los 6 días de la creación. Introducción. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. En este primer tema que trataremos en esta serie veremos los 6 días de la creación. En este sermón veremos una introducción a este tema. Y los 6 próximos domingos estaremos tratando cada uno de los días de la creación. En la Biblia encontramos la palabra bara o bará para el verbo crear, que significa que Dios, de forma ex nihilo, o sea, de la nada, hizo todo lo que vemos. El versículo de la Biblia que mejor define esta acción que solo Dios es capaz de hacer es Hebreos 11:3, que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y termina la cita. De manera que es solo la palabra de Dios la que puede crear. El hombre no puede crear en el sentido en el que Dios lo hace. El hombre solo puede hacer cosas a partir de lo que ya existe. Bueno, Dios también creó a partir de materias ya creadas anteriormente por él, como es el caso del hombre, al cual creó del polvo de la tierra, dice Génesis capítulo 2, versículo 7. El origen de todas las cosas se describe en el libro de Génesis. El detalle de los comienzos de la existencia, tal como la conocemos, que se hace aquí, es materia de revelación. Ninguna persona humana lo hubiera podido deducir por su propio intelecto. O sea que si Dios no lo hubiera dicho, tal como se encuentra relatado en el libro sagrado, de ninguna forma el hombre lo habría podido ni siquiera, escuche bien, ni siquiera sospechar. Ninguno de los intentos del hombre por explicar el origen del mundo, de la vida, del universo, ha podido superar en ninguna forma la simple narrativa bíblica. Ninguna de estas hipótesis o suposiciones tiene la certidumbre de las afirmaciones bíblicas. La razón es obvia. En la Biblia habla el autor de todas las cosas. Pero cuando leemos los planteamientos o teorías de los hombres científicos, quienes hablan son ellos mismos parte de la creación. Quiere decir que ellos no estuvieron presentes en el momento en que todo comenzó. Pero Dios, el autor de la vida, naturalmente, que sí sabe de lo que está hablando. Génesis viene de la palabra griega génesis, que significa nacimiento, creación, origen o principio. Así que este es el libro que nos habla del principio de todas las cosas. Naturalmente que este principio y esta creación no incluyen a Dios. Bueno, ¿por qué? Porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Más bien, Él es el principio y el fin de todas las cosas, el alfa y la omega, según nos lo dice la Biblia misma en Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, y en otras partes también de la Biblia lo dice. Génesis nos habla del origen del mundo, de su creación. Nos dice que Dios hizo el mundo, que Dios hizo el universo. Y nos habla de un orden en este proceso de creación que culmina con la creación del hombre. Este hombre es hecho responsable de toda la creación de Dios. O sea que el hombre es nombrado por Dios como mayordomo de toda la creación, como administrador. Y este privilegio le es dado al hombre por cuanto él es, de todas las criaturas de Dios, el único que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Quiere decir que Dios puso todas las cosas en las manos del hombre, según nos dice Salmos 8, versículos 5 al 8. Querido amigo, yo le invito a creer
a tener fe para aceptar lo que Dios dice en su palabra. De seguro esto traerá luz a su mente y paz a su corazón y le encaminará por la senda que conduce a la vida eterna. Vamos a ver rápidamente 3 aspectos importantes acerca de esta introducción. Primero, las evidencias en las culturas de la tierra corroboran el relato bíblico. Después de hurgar en las culturas de la tierra, en las memorias de nuestros ancestros, los cuales no tuvieron oportunidad de poder tener acceso a la revelación bíblica tal como nosotros la tenemos en el día de hoy, después de mirar todo eso nos encontramos con la asombrosa similitud de los relatos creacionistas de los aborígenes con lo que nos dice la Biblia. Bueno, para un postulante de las diferentes teorías del origen del mundo, desde el punto de vista antropológico, esto sería pura superstición. Y es claro que para ellos la Biblia forma parte de dicha superstición. El evolucionista rechaza el relato bíblico de plano, sin tomarse la molestia de investigar. Y luego se atreve a decir que esas conclusiones son científicas, cuando a todas luces se ve un grave prejuicio. Los relatos en las diferentes culturas sobre la creación son un vestigio de lo que el hombre conocía acerca de este tema antes de que Dios entregara a Moisés el relato por escrito. Hasta ese momento el hombre fue transmitiendo de forma oral el relato de la creación. Y esta entonces es la razón por qué tenemos diferentes versiones del mismo hecho en las diferentes culturas ancestrales. Fue cuando Dios entregó a Moisés, en su rol de profeta, la revelación inspirada, cuando el hombre entonces pudo tener en sus manos el relato íntegro. Pues a medida que el relato pasó de generación en generación, de boca en boca, fue siendo paulatinamente distorsionado. Era necesario entonces que Dios interviniera para legarnos el relato verdadero de la creación. Un asunto que solo Dios podía revelar de manera confiable, pues el testimonio de las Escrituras proviene directamente de Dios, quien proveyó a hombres fieles de manera inspirada las verdades que están contenidas en la Biblia. Esto es algo que el apóstol Pablo, un maestro erudito de la antigüedad, destaca de forma categórica, cuando dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Número 2. Las teorías científicas del origen del mundo versus el relato bíblico sobre la creación. Veamos esto. El hombre ha tratado de dar una explicación al origen del mundo. Todas las teorías científicas que tratan de dar una explicación al origen de la vida están llenas de grandes vacíos, imposibles de llenar. Pero el científico hace un gran esfuerzo, infructuoso por cierto, en tratar de hacer encajar cada pieza en su lugar, tejiendo una serie de historias, entre comillas, que se unen siempre con una famosa expresión también entre comillas: apareció. Y toda esta fraseología imprime a sus relatos una enorme nota de fantasía. En un sentido llano, al leer el relato bíblico de la creación del mundo y compararlo con las teorías humanistas acerca del mismo tema, uno puede darse cuenta de quién es el que está haciendo el cuento. O el autor de la Biblia estaba loco, creyendo que estaba hablando de hechos reales,
o era un genio de la literatura universal. Y es tan grande su ingenio, en el caso que sea un invento, que no ha podido ser superado su cuento. Pero resulta que los cuentos que se nos quieren vender como ciencia no se equiparan con la certidumbre con que la Biblia nos habla. Y todo esto tiene una simple razón. Lo que la Biblia nos dice es la verdad, es revelación, son las declaraciones del autor del mundo. Cuando leemos la Biblia, estamos teniendo acceso a la voz de Dios. O sea, estamos teniendo acceso al Creador de todas las cosas. Dios hizo el mundo en 6 días. Yo no tengo problemas en aceptar esta afirmación. Yo creo en Dios. Y según la concepción de un Dios todopoderoso que es tan elemental en la Biblia, nada es imposible para Él. En 6 días de 24 horas, Dios hizo el mundo. Hizo el mundo con toda su madurez, de tal modo que los hombres, con su ciencia, pueden corroborar cuán completo es al verificar antigüedad de millones de años en un proceso que duró horas. Fíjese que lo que a nosotros nos tomaría una inmensidad de tiempo, Dios lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. Por ejemplo, una mujer tiene que esperar 9 meses para que su criatura se forme en su vientre y luego pueda nacer y crecer para llegar a ser un adulto. Pero Dios hizo a Adán en horas y con la edad de un hombre maduro. Estimamos que con una edad promedio de 30 años. Lo hizo entonces hombre cabal, hombre realizado, hombre capaz de desarrollar una vida que podríamos decir una vida completa. Finalmente, número 3. El mundo fue creado por causa del hombre. Todas las cosas que Dios hizo fueron hechas por causa del hombre. Dios formó primero el hábitat donde habría de colocar a su más insigne criatura. Todo lo que hay en la tierra, desde los ríos, el mar, las plantas y los animales, todo lo hizo Dios para favorecer a la corona de su creación, el hombre. Todo lo que hay en el universo, el sol, la luna, las estrellas, todo ello tiene el fin de poner a funcionar el mundo en el que el hombre ha de vivir. Todo el equilibrio de este vasto universo tiene la finalidad de hacer a la tierra un lugar donde se pueda vivir. Y en ese mundo creado y sostenido por Dios, el hombre entonces fue colocado. En el principio ese mundo era perfecto y todo lo que había en él, incluyendo al hombre, no tenía ningún defecto. Así lo expresa la Biblia cuando dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis capítulo 1, versículo 31. Entonces, cuando Dios entregó el mundo en las manos del hombre, le señaló su oficio, le dio instrucciones y le estableció límites. Le puso condiciones para el cuidado y uso de las cosas puestas debajo de sus pies, como nos dice el Salmo 8, versículo 6. Así que el hombre, como un ser inteligente, conocía entonces sus atribuciones y también conocía sus limitaciones. De esta manera, el mundo tan maravilloso que Dios había creado ahora quedaba en las manos del hombre. Un ser capaz, un ser digno de confianza. Y todos nosotros hemos sido hechos al igual que Adán a la imagen de Dios. Tenemos la misma capacidad y la misma responsabilidad delante de nuestro Creador. No importa de dónde seamos. Si tenemos cuerpo, alma y espíritu, como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, entonces somos seres humanos, diferentes de los animales,
con una enorme distancia de diferencia. Es a nosotros, y no a las demás criaturas, a quienes Dios les ha dado el privilegio de la mayordomía. Es a nosotros entonces a quienes se nos demandará. Somos nosotros los que un día nos tendremos que presentar ante Dios para dar cuenta de cómo administramos nuestro tiempo, nuestras palabras, nuestras oportunidades y, en definitiva, nuestras vidas. Que Dios te bendiga.